tardes, ¿qué tal? Bueno, yo quiero agradecer muchísimo la invitación. Para mí siempre es un placer y además es un honor estar aquí, ¿no? Compartiendo en la cátedra de los jueves ya un evento académico institucionalizado realmente y de suma importancia, ¿no? Que suma muchísimo para todo el tema dogmático y de avance, ¿no? De desarrollo de la dogmática, de la doctrina, la jurisprudencia en nuestro país. Bueno, hoy les he traído un tema que además ha sido materia de debate también en un plenario que hubo con todos los jueces de la Sala Penal Nacional, ¿no? Que es el tema de la organización criminal y el tema de la prueba trasladada en el marco de una sentencia de colaboración eficaz. Muy bien, bueno, les decía que habíamos traído este tema un poco para intercambiar ideas y compartir experiencias sobre el tema de la organización criminal. Y fíjense, sobre esto, ¿por qué hablar de la organización criminal y la prueba trasladada en el marco de la sentencia de colaboración eficaz? Es que tiene un sentido. Realmente los delitos vinculados a crimen organizado son delitos complejos en los que suelen acogerse colaboradores y tienen toda una norma especial en nuestro país que justamente apunta a eso, que justamente apunta a propiciar situaciones en las que se pueda desarticular esta red criminal que es muy difícil de combatir, que es muy complicada por la estructura que tiene, por las personas que participan, por la forma en la que operan, por el dinero y el presupuesto con el que cuentan, que muchas veces no es el presupuesto con el que cuenta el Estado para poderlas desarticular, y eso genera que suelan buscarse colaboradores, suelan buscarse testigos, personas que finalmente nos permitan desarticular la red. Y eso además genera que en algunas ocasiones haya que trasladar lo que se declara en calidad en el proceso de colaboración eficaz a otras investigaciones, a otros procesos. Entonces está todo muy articulado. Pero para poder entender esto, hay que entender una primera parte. ¿Cuál es esa primera parte? Ahí está. Bueno, que hay toda una serie de problemas concursales que surge con ocasión de tema de la organización criminal. ¿Por qué? Porque en nuestro país nosotros tenemos un delito, que antes era el de asociación ilícita para delinquir, que hoy es el de organización criminal, que es el que está contemplado en el artículo 317 del Código Penal. ¿Y qué es lo que nos dice? Justamente sanciona el solo hecho de ser parte, el solo hecho de pertenecer a una organización criminal o el de promoverla, organizarla, constituirla, integrarla, ¿no es cierto? Y pone ahí ciertas características, 3 o más personas, ¿no es cierto? Un carácter de estabilidad, de permanencia en el tiempo, o sea, por un tiempo indefinido, ¿no es cierto? Organizada, concertada, coordinada, repartición de funciones y tareas, una serie de elementos, ¿no?, que componen o describen a la organización criminal. El asunto es que este delito, que es un delito de pertenencia, el solo hecho de pertenecer ya está sancionado, podrían incluso algunos decir, es una mera actividad, es un mero hacer, ¿no es cierto? ¿Qué implica? ¿Qué problemas trae? Que no toma en cuenta, o sea, mejor dicho, cuando se aplica esta norma, a veces no se toma en cuenta que esta misma agravante, esta misma situación de pertenecer a una organización criminal ya se encuentra contemplada en otros artículos. Así, por ejemplo, esta situación también es considerada un agravante de acuerdo al artículo 22 de la ley 30.077. Fíjense, la 30.077, ¿qué establece? Bueno, establece una agravación de la sanción. Dice que el juez puede aumentar la pena hasta en una tercera parte por encima del máximo legal fijado por el delito cometido. Claro, hay una lista, ¿no es cierto?, de delitos que establece esta ley 30.077. Y pone una serie de supuestos, pero la parte que realmente nos importa más, fíjense, y que hay que tomar siempre en cuenta, es que estas circunstancias agravantes no son aplicables cuando se encuentran ya previstas como tales por la ley penal. Entonces, claro, uno dice, pero por la ley penal, pero a ver un momentito, porque para empezar, la ley penal ya contempla un delito de crimen organizado, ya contempla un delito de organización criminal. Y entonces, ¿a qué otro supuesto nos podemos referir cuando hablamos de que la agravante está contemplada en la ley penal? Y ahí viene ya un análisis que tenemos que hacer de cada artículo del Código Penal en específico. Y yo he traído aquí algunos ejemplos que son muy comunes. Por ejemplo, tenemos el delito de hurto agravado. ¿Qué nos dice el delito de hurto agravado? Dice: la pena será no menor de 12 ni mayor de 20 años si el robo es cometido, y da una serie de características, ¿no es cierto? Pero, fíjense más abajo, acá está robo agravado. La pena será de cadena perpetua cuando el agente actúe en calidad de integrante de una organización criminal. Entonces, la primera pregunta que nos surge ahí es, ¿y cómo hacemos en esos casos? ¿Qué delito aplicamos?
aplicamos más el 317 que habla del delito de organización criminal, más la agravante, la 30.077, cuando se trata de un delito vinculado con crimen organizado. ¿O cuál es el artículo que vamos a aplicar? ¿Podemos aplicar varias veces la misma condición? Y eso no solamente ocurre en este delito. También ocurre, por ejemplo, en el 303b del Código Penal, que regula como formas agravadas del delito de tráfico ilícito de inmigrantes lo siguiente, ¿no? Habla de una pena básica, bueno, pena agravada en principio, ¿cierto? Pero miren lo que dice. Hay una pena no menor de 25 años, o sea, de 25 a 35, cuando el agente es parte de una organización criminal. Otra vez. Y estas referencias las vamos a encontrar como una constante. Están en un montón de artículos del Código Penal. Cuando hablamos de agente, miembro de una organización criminal, automáticamente la pena específica del tipo se incrementa. Y a veces se incrementa hasta mínimos, fíjense, de 25 años. Entonces, ahí surgen las dudas. Y esas dudas realmente solamente se van a poder resolver si manejamos a la perfección el tema del concurso de delitos. Y ahí, el tema del concurso, y ojo, no solamente es de delitos, sino también es de normas. Si nosotros sabemos aplicar con claridad o manejamos perfectamente cómo opera el tema de los concursos, no vamos a tener problemas con resolver este tipo de situaciones. Pero si no tenemos claros esos conceptos, sí podríamos generar varias complicaciones que en la práctica podrían violar, lesionar el principio de culpabilidad en el ámbito del derecho penal, ¿no? ¿Por qué? Porque además también de proporcionalidad de la sanción, porque estaríamos valorando varias veces el mismo elemento. Entonces, vamos a ver cuáles son estos concursos. Y lo primero que hay que decir aquí es que vamos a encontrar dos fórmulas, bueno, muchos tipos de concursos, pero dos fórmulas grandes, diría yo, para entenderlo en simple. Tenemos concursos de delitos y tenemos concursos de normas o de leyes. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a ver ahora. Cuando hablamos de delitos es porque varias disposiciones son aplicables a una misma conducta, ¿no es cierto? Generándose un concurso que además está previsto en nuestro Código Penal y que va a tener una serie de reglas para poder resolverlo. Mientras que cuando hablamos de concurso aparente de leyes, lo que realmente estamos hablando no es de un concurso, es algo que se parece a un concurso, pero que en realidad no llega a ser tal. Y por esa razón se resuelve también con ciertos criterios. Por eso, una cosa es el concurso de delitos y otra cosa es el concurso aparente de leyes o lo que llaman también el concurso de normas. No es lo mismo. ¿Por qué a veces se genera esa confusión? Porque en nuestro Código Penal lo que está contemplado es el concurso de delitos, que vamos a ver ahora, por ejemplo, es el concurso real, el concurso ideal, concurso real retrospectivo, es decir, una serie de concursos. Pero no habla nada sobre el concurso de normas. Entonces, eso nos hace pensar o nos hace confundir muchas veces concursos aparentes de normas con concursos de delitos. Y queremos aplicar las reglas de la parte especial del Código Penal cuando en realidad no calzan. Y eso es lo que genera esta duplicación de agravantes. Entonces, este es un dato, fíjense, de parte general. Pero como en todo, es muy importante manejar los conceptos de parte general para poder realmente dar una correcta aplicación de las instituciones cuando ya las buscamos aplicar o llevar a los delitos de la parte especial. Y este es uno de estos ejemplos. Entonces vamos a mirar y vamos a recordar y volver a vivir, ¿no es cierto? El tema de los concursos que vimos en la universidad hace varios años atrás, ¿no es cierto? A ver, veamos. ¿Qué dice el artículo 50 del Código Penal? Habla del concurso real de delitos y dice, cuando concurran varios hechos punibles que deban considerarse como otros tantos delitos independientes, se sumarán las penas previstas, las penas privativas de libertad que fije el juez para cada uno de ellos hasta un máximo del doble de la pena del delito más grave, no pudiendo exceder de 35 años, ¿cierto? Bueno, si alguno está con cadena perpetua, evidentemente se aplicará la cadena perpetua. No tenemos nosotros lo que tienen los norteamericanos que vemos en las películas, ¿no es cierto? Que es 50 cadenas perpetuas, 9 cadenas perpetuas. No tenemos eso, entonces es una sola cadena perpetua. Ahora, ¿qué implica esto? Bueno, lo que tenemos aquí es varias acciones que dan lugar a varios delitos que se castigan independientemente, ojo, y además acumulativamente unos respecto de otros. O sea, lo que vamos a tener es una pluralidad de hechos y una pluralidad de infracciones. ¿Qué va a ocurrir en estos casos? Bueno, nuestro Código Penal habla de la sumatoria de sanciones. Antes era así.
¿Ustedes recuerdan? Esto es relativamente nuevo. Antes las penas no se sumaban. ¿Se acuerdan? Se ponía la más alta, ¿no es cierto? Pero no se sumaban. Y eso, incluso yo recuerdo, hace años me dio curiosidad porque hubo un candidato que en el debate presidencial dijo que lo que iba a hacer era cambiar la norma y iba a buscar que las penas se sumaran. Y justo lo dijo cuando ya la norma había sido modificada y se sumaban las penas. Claro, porque era un tema bastante cuestionado, pero bueno, esto se solucionó hace varios años ya, ¿no? Entonces tenemos en el Código Penal peruano el principio de acumulación de penas, que es justamente el cumplimiento sucesivo, ¿sí? Pero con un tope, el tope del doble de la pena del delito más grave, hasta un tope final, que son los 35 años de prisión, ¿no? Ejemplo, entonces, para poderlo tener más claro. ¿Qué pasa si en una pelea entre barras bravas, lamentablemente muy típico en nuestro país, un sujeto dispara 2 veces y una bala mata a una niña de 10 años y la otra bala lesiona a una anciana? ¿Qué ocurriría en ese caso? Bueno, lo que vamos a tener es 2 hechos, ¿no es cierto?, pluralidad de acciones, que van a dar lugar a pluralidad de infracciones. Será, por ejemplo, un homicidio respecto de la niña y un delito de lesiones respecto de la anciana. Eso es un concurso real. Si lo miramos aquí, ¿sí?, características, para tenerlo ya súper claro, ¿qué implican esas características? Bueno, hay una pluralidad de acciones. Cada uno de los comportamientos realizados por el sujeto activo debe ser considerado como una unidad de acción independiente. 2 disparos, una acción, otra acción. Homicidio, lesiones, son 2 distintos, ¿no es cierto? La adecuación de dichas acciones a ciertos tipos penales va a dar lugar a la configuración de tipos penales específicos. ¿Podrían ser también 2 homicidios? Sí. ¿Podrían ser también 2 delitos de lesiones? Sí. Podría ser un homicidio y una lesión, pueden ser daños, homicidio y lesiones, y así sucesivamente. Estos tipos penales, ¿no es cierto?, deben ser diferentes unos de otros, o sea, tienen una tipicidad independiente, ¿estamos? Pero, ¿por qué? Porque cada tipo penal va a tener su propia tipicidad, ¿no? Y claro, los delitos no deben estar vinculados, por lo que no constituyen una unidad jurídica de acción, se dice. En estos casos hablaremos de concurso real y además podremos distinguir entre concurso real heterogéneo y concurso real homogéneo. ¿En qué consiste eso? Bueno, esto es cuando por ejemplo, en el ejemplo que les ponía, ¿qué pasa si los 2 disparos realizados por el miembro de la barra brava, ¿no es cierto?, uno mataba a una niña y el otro lesionaba a una anciana? Teníamos homicidio y lesiones, delitos diferentes, heterogéneo, diferente. ¿Qué pasa si de los 2 disparos, ¿no es cierto?, uno hubiera matado a la niña y el otro hubiera matado a una anciana? 2 delitos independientes, ojo, pero iguales. Entonces, concurso real homogéneo. Homogeneidad, pero siempre concurso real. Entonces, pregunta, ¿ustedes creen, a la luz de las normas que hemos visto sobre el delito de crimen organizado, que los problemas en torno al crimen organizado estarán en torno al concurso real? ¿Qué opinan? Cuando hablamos de crimen organizado y hablamos de organización criminal, 317 del Código Penal, y por ejemplo, robo agravado con criminalidad organizada, ¿hablaremos de un concurso real ahí? ¿Son 2 acciones distintas que dan lugar a 2 delitos diferentes? No, eso es muy difícil que pase cuando hablamos de criminalidad organizada, porque lo que estamos hablando es que la acción, que es pertenecer a la organización criminal, se está sancionando en el 317, pero a su vez está dando lugar a un agravante de un tipo básico que es el delito de robo agravado con su respectivo agravante. Entonces es muy difícil hablar del delito del 50, del concurso real. ¿Eso qué implica? Que en principio no tendrían por qué sumarse las penas con esta lógica. ¿Se dan cuenta? Porque no es la figura que normalmente se suele aplicar. Entonces vamos a seguir avanzando. ¿Qué más plantea nuestro Código Penal al nivel de concurso de delitos? Ojo, no de normas, sino de delitos. Bueno, el artículo 48 plantea el llamado concurso ideal de delitos. ¿En qué consiste ese? Dice, cuando varias disposiciones son aplicables al mismo hecho, se reprimirá hasta con el máximo de la pena más grave, pudiendo incrementarse esta hasta en una 1/4 parte, sin que en ningún caso pueda exceder de los 35 años, ¿no?, que es la regla en nuestro Código Penal. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, aquí lo que ocurre es que existe una unidad en la acción. Existe una acción que puede dar lugar a 2 delitos. No es 2 acciones, 2 delitos, es una acción. No son 2 disparos, 2 acciones. Es una única acción, un solo disparo, ¿no es cierto? Una unidad en el hecho y una pluralidad de infracciones. Por ejemplo,
Y acá les he puesto, vamos primero al ejemplo para que se entienda mejor. En el caso anterior era, tiro 2 balas, una le cae a una niña, la otra bala le cae a la anciana. ¿Qué pasa aquí? Un huelguista arroja una piedra a una de las ventanas del Congreso de la República, por ejemplo, la que rompe un vitral decorativo, una obra de arte que había en el Congreso, y además lesiona en la cabeza a un trabajador. ¿De qué hablaríamos aquí? Daños y lesiones. ¿Cuántas acciones habían? Tiré la piedra. Eso es concurso ideal. La misma acción generó 2 delitos. ¿Se dan cuenta? En cambio, en el otro caso son 2 balas. Disparé una vez, disparé otra vez. En el momento, sí, pero son 2. ¿Se dan cuenta? Aquí es una sola. Aquí hubiera sido, si queríamos hacer el ejemplo con las balas, tiro una bala y la bala se la tiro al auto, por ejemplo, o la llanta del auto, y resulta que la bala rebota y mata al conductor. Es una acción. Fue un solo disparo. Igual acá, fue una sola lanzada de piedra. Ahí es un concurso ideal. Y ahí la regla, fíjense, es la pena se incrementa, pero hasta el máximo de la pena más grave, ¿no es cierto? Pudiendo incrementarse esta hasta en una cuarta parte, sin que en ningún caso pase los 35. Eso siempre es el tope, ¿no? Ahora, ojo, que exista unidad en la acción, una única acción, no significa que únicamente será aplicado un tipo penal. Puede ocurrir, como les decía, que una sola acción, tirar la piedra, genere de manera simultánea más de un delito. Sí, puede ocurrir, como el ejemplo que está aquí. Ahora, ¿qué pasa sobre el concurso ideal de delitos? Porque, claro, eso dicho así, como se los he planteado, está muy fácil, ¿no es cierto? Claro, si son 2 acciones, 2 disparos, ya está. Una sola acción, un disparo, listo, concurso ideal. Bueno, el problema en el concurso ideal es que hay una pregunta que muchas veces es difícil de resolver, que es ¿cuándo existe una unidad de acción? Eso no siempre es claro. ¿Qué es lo que se dice? ¿Por qué no es claro? Porque en un delito de hacer, disparar, tirar la piedra, eso es fácil de visualizar. Pero en una omisión, en un delito imprudente, ¿se dan cuenta? Entonces la cosa se puede complicar. Solo les he traído aquí algunos apuntes, porque este no es materia de disposición, pero sí es importante para poder entender cómo operaría la organización criminal. Y veamos, por ejemplo, en sentido jurídico, dice la doctrina, que va a haber unidad de acción, usted se va a entender una única acción, en los delitos complejos. ¿Cuándo? Cuando el tipo prevé varias unidades de acción. ¿Qué pasa? El robo, por ejemplo, requiere violencia y sustracción, ¿no es cierto? Alguien nos podría decir, pero es que ahí hay 2 acciones. Pero ambas cosas se tipifican en un solo delito que exige ambos elementos. Entonces, en algunos tipos penales, fíjense cómo se complica. Cuando no solamente hay una acción que realizar, sino hay varias acciones. El tipo penal requiere de varias acciones. Son los llamados bienes jurídicos pluriofensivos. ¿Por qué pluriofensivos? Porque afectan a más de un bien jurídico de manera simultánea. En el robo, por ejemplo, ¿qué es lo que se afecta? El patrimonio y la salud, la integridad de la persona, ¿no es cierto? Entonces, claro, ahí opera esto también. Hay otros delitos, como los delitos permanentes. Y en los delitos permanentes, ¿cómo se mide la unidad de acción? También eso es un tema diferente, ¿se dan cuenta? En los delitos omisivos, aquí habrá unidad de acción, dice la doctrina, cuando no se realizan acciones esperadas que pudieron haberse realizado simultáneamente. Por ejemplo, atropello a 2 personas y no las ayudo. Bueno, con la misma acción, atropello a las 2 personas y no las ayudé de manera simultánea, ¿se dan cuenta? Entonces dicen ahí, oye, si la pude haber ayudado a una después de la otra, aquí, por ejemplo, podría haber un concurso ideal de delitos respecto de una y respecto de la otra. O si no, ¿cómo haríamos para investigar esto? ¿Qué diríamos? ¿Da lo mismo no ayudar o matar a uno que matar a 30? ¿Se dan cuenta? Entonces, bueno, se conversan todos esos supuestos. Y en los delitos culposos, ¿qué dice la doctrina? Que habrá unidad de acción cuando la vulneración de un mismo deber de cuidado produzca varios resultados. Es decir, el mismo comportamiento imprudente produce varios resultados simultáneos. Por ejemplo, conduzco a exceso de velocidad y atropello a 3 personas. Y las mato. Claro, ¿se dan cuenta? Es un delito imprudente que generó 3 resultados. Y bueno, ahí también se debate el tema de la unidad de acción y se trata como un concurso ideal de delitos, porque no es una, pues. O nosotros lo vamos a procesar por un único homicidio imprudente. No, pues son 3 víctimas. Bueno, dicen, caramba, ya hay un concurso ideal.
¿no es cierto? Pero bueno, ese es un debate en la doctrina, hay posturas muy distintas. El profesor Hurtado Pozo, por ejemplo, sobre este punto en especial, tiene una postura muy singular en su libro. Algunos no aceptan, como en el concurso real, concurso ideal homogéneo y heterogéneo. Dicen que solamente es heterogéneo, no puede ser homogéneo. Pero bueno, eso no los voy a cansar porque se nos va el tiempo y no es el centro del tema, ¿sí? Pero ahí viene la pregunta. En estos casos, entonces... Uy, ¿se ha pasado? En estos casos, entonces, pregunta, ¿estos problemas sí se podrían presentar al nivel de la organización criminal? ¿Qué opinan? Sí, esto sí, podrían ocurrir supuestos en los que sí se presenten estos casos. Bueno, habrá que verlo, ¿eh? Porque tampoco es que sea tan común. Lo que sí es más común es este tipo de concurso, que la doctrina llama aparente de leyes. ¿Por qué? O también llamado concurso de normas o de leyes penales, ¿sí? ¿Por qué? Porque en estos casos varios tipos penales abarcan, convergen al mismo hecho. Pero la aplicación de un tipo penal excluye la de los demás. ¿Qué significa esto? Vamos a verlo con un ejemplo. Si un hombre mata a una mujer por su condición de tal en un contexto de violencia doméstica, cometerá, ¿qué cosa? Un homicidio simple, pero también un feminicidio, ¿no? Encajan las dos conductas. Y hasta incluso podría ser un asesinato, si lo hizo, por ejemplo, por fuego, o poniendo en peligro la vida de las personas, o con gran crueldad, ¿no es cierto? Calzarán todas, ¿sí? Pero solamente, en este caso, por ejemplo, el feminicidio será aplicable. ¿Por qué? Porque el feminicidio abarca tanto el hecho de matar como el hecho de que se trate de una mujer en un contexto de violencia doméstica. ¿Se dan cuenta? ¿Calza el homicidio? Sí. ¿Calza el feminicidio? También. Pero en realidad, aquí no hay un concurso, hay un aparente concurso, porque el tipo penal que absorbe la totalidad es el de feminicidio. ¿Se dan cuenta? Y este será algo que se llama concurso de normas. ¿Por qué a veces nos confundimos? Porque ¿cuál es el problema? Esto no está en el Código Penal, pues. Nosotros sí, este no. ¿Y saben por qué no está? Porque no es un concurso, pues. Es aparente. Esto es doctrina. Y ojo, sí se aplica a nivel de la jurisprudencia, solamente que no está expresamente contemplado. Entonces, en estos casos, vamos a ver un poco más allá, ¿sí? ¿Qué dice la doctrina? La doctrina dice que este tipo de concurso aparente de normas, donde aparenta existir un concurso, pero en realidad no es un concurso como el real y el ideal, ¿sí? Se resuelve con ciertos criterios. ¿Y cuáles son esos criterios con los que se resuelve este concurso? Bueno, son muchos. Por ejemplo, tenemos el criterio de especialidad. La ley especial desplaza a la general. El parricidio es la norma especial. Entonces, parricidio y homicidio, gana parricidio. ¿Cuál se aplica? Solo parricidio, no los dos. Ahí no hay concurso ideal, ahí no hay concurso real, ahí solamente hay parricidio. O sea, cuando es un único delito. Subsidiariedad. ¿Qué ocurre aquí? Según este criterio, la ley principal prima sobre la subsidiaria. Por ejemplo, en el delito de falsificación de documentos, este delito va a primar ¿sobre qué otro delito? La falsedad genérica. Porque la falsedad genérica es un delito residual, ¿se dan cuenta? Entonces, es subsidiario al delito de falsificación de documentos. Entonces, ahí también habrá un concurso aparente de normas, no un concurso ideal. ¿Cuál es otro criterio? El criterio de consunción. ¿Qué dice el criterio de consunción? Que la ley que consume a la ley que consume a la consumida es la que debe aplicarse. Por ejemplo, el robo con violencia abarca el delito de lesiones. ¿Se dan cuenta? ¿Qué consume? Abarca, comprende. ¿Por qué? Porque el robo, ¿qué implica? La lesión y el daño al patrimonio. ¿Se dan cuenta? Ahí no podemos decir que hay un concurso ideal. Tampoco podemos decir que hay un concurso real. ¿Se dan cuenta? Ahí hay un concurso aparente. No es que hayan dos hechos que generaron dos delitos. No es que haya un hecho que generó dos delitos. Ahí hay un hecho que generó un delito, que es el delito principal. ¿Cuál es ese? El delito de robo. ¿Se dan cuenta? Y por último, tendremos el criterio de alternatividad. ¿Qué dice este criterio? Que cuando no cabe aplicar ninguno de los criterios anteriores, porque no se sabe cómo hacer para calzar el tema, por ejemplo, yo creo que eso podría fácilmente darse en un parricidio y un feminicidio, tal vez. ¿Se dan cuenta? ¿Y cuál aplicamos aquí?
Bueno, cuando hay esas dudas, ¿qué dice el legislador? Bien simple. Bueno, en la doctrina en general se aplica el precepto más grave, pero es uno solo, no son los dos. El precepto más grave, y ya está. Que abarca todo el desvalor. ¿Por qué? Porque cuando uno tipifica, a lo que apunta justamente es a los desvalores, o sea, al daño en la acción, a lo lesivo de mi acción y a lo lesivo en el resultado, al desvalor en el resultado causado. Y claro, la idea es encontrar una fórmula que abarque ambas cosas. ¿Se dan cuenta? Pregunta entonces, otra vez. En el delito de organización criminal y estas variables que veíamos del hurto, del robo, ¿no es cierto?, agravado, del delito agravado de trata ilícita de migrantes, ¿qué concurso hay? ¿Real, ideal o aparente? Aparente. Y si hay aparente, ¿qué significa? ¿Que yo tengo que aplicar todos? ¿Que tengo que aplicar la agravante más organización criminal, más el tipo especial con la agravante, todo? No. ¿Qué tendré que aplicar? Uno de los criterios y, por tanto, la especialidad. ¿Se dan cuenta? Y si es la especialidad y tenemos el delito de organización criminal y además tenemos el delito de robo agravado con agravante de organización criminal, ¿cuál aplicaremos? ¿El robo o el delito de organización criminal? Bueno, primera opción ahí, porque acuérdense, esto no está tipificado en el código. Primera opción ahí, diremos, si aplico especialidad, algunos podrán decir, no, a mí me parece que el especial es el robo, porque además otro detalle, la pena es más alta. La pena del robo con organización criminal es más alta que solo la organización criminal. ¿Se dan cuenta? Y además otro detalle, si aplicamos otro criterio. Cuando yo aplico organización criminal, estoy contemplando en ese delito el desvalor contra el patrimonio. No, pues, entonces no lo consume. ¿Se dan cuenta? Entonces tiene que ser el otro. Y algunos dirán, bueno, bien simple, si hay duda, nos vamos por la alternatividad, aunque yo creo que no hay duda, porque ahí el problema es que no abarca el desvalor del robo. ¿Estamos? Dirán, bueno, el delito más grave. Y el delito más grave igual es el robo con organización criminal. ¿Se dan cuenta? Pero en cualquiera de los casos, no nos encontraremos frente a un concurso real en el que se suman las penas, ni tampoco en un concurso ideal en el que también se escoge la pena más alta, sino frente a un concurso aparente. Y si uno analiza, además, en el Perú, en realidad esto es muy simple de resolver porque normalmente los tipos especiales ya contemplan, o sea, los tipos especiales como el robo, como el tráfico de migrantes, como la trata, todos esos delitos ya contemplan un agravante por organización criminal, que además tiene una pena mucho más alta que el delito de organización criminal. Entonces, si es así, eso es muy simple de resolver. Pero lo que no podemos hacer bajo ningún concepto es pretender aplicar las reglas del concurso real o del concurso ideal cuando eso no es un concurso real, ni tampoco es un concurso ideal. ¿Y qué pasará con la agravante, la 30.077, que dice, cuando se dé organización criminal, entonces se aumentan las penas? No habrá problema. ¿Por qué? Porque recuerden lo que decía el párrafo segundo. No se aplica cuando, ¿qué? Miren, acá vamos a retroceder. Miren lo que decía. Estas circunstancias agravantes no son aplicables cuando se encuentran ya previstas como tales por la ley penal, o sea, en el tipo especial, con lo cual está reforzando la idea de que me debo ir al tipo especial. Ojo, no hay que confundir el tema y decir, ay, pero entonces, ¿qué problema? Ahora no voy a poder aplicar todas las normas procedimentales vinculadas al crimen organizado. Error, eso no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque el hecho de que sea un delito, el proceso sea por organización criminal, no tiene nada que ver, o que ya no haya proceso por organización criminal porque me voy a ir por el robo agravado con la agravante de organización criminal, no hace que desaparezca el régimen de crimen organizado, porque estamos reconociendo que hay un tema de crimen organizado ahí. O sea, lo que pasa es que el tipo específico que estoy aplicando es el tipo especial. Entonces yo creo que esta es la mejor fórmula de solucionarlo. Y a veces se han generado complicaciones en la interpretación y se han imputado en simultáneo varios delitos, pero yo creo que más que nada por este tema del manejo del concepto de concurso. No es lo mismo concurso de delitos que concurso de normas. ¿Se dan cuenta? Es diferente. Dicho esto, entonces, sobre la organización criminal, para que nos alcance el tiempo para todo, vamos a pasar a los siguientes. ¿Sí? Bueno, ya les he comentado que ¿qué ocurriría en los casos de supuesto organización criminal? Nunca es posible valorar dos veces la misma agravante. Esa sí es una regla de oro.
La misma agravante no la puedo valorar 2 veces. Eso vulnera muchos principios que limitan la intervención del derecho penal. La proporcionalidad, la culpabilidad, un montón, ¿cierto? No puedo hacer eso. Pero vamos a ver ahora entonces un siguiente tema. Vamos a mirar el tema de la prueba trasladada en el marco de una sentencia de colaboración eficaz que muchas veces se da en estos casos de crimen organizado. Que no he entrado hoy al tema porque no me alcanzaría el tiempo, pero que además merece una revisión de cómo se viene aplicando en el Perú, porque a veces se confunde la categoría o se confunde la institución, se confunde lo que se entiende por criminalidad organizada y muchas cosas de banda o cosas que no encajan realmente en los requisitos se están considerando como casos de crimen organizado. Y eso tiene consecuencias que no son positivas en el ordenamiento, sobre todo justamente por este régimen procedimental que existe en los casos de criminalidad organizada, que por ejemplo justifican prisiones preventivas de 36 meses. Claro, porque si es crimen organizado, pues es una estructura, algo que es complicado de investigar. Entonces, esas cositas, bueno, hay que verlas, tenerlas ahí, pendientes de estudiar, ¿no es cierto? Pero no nos da tiempo para abarcarlas ahora. Ahora nos vamos a ir al tema de la prueba trasladada en el marco del proceso de colaboración eficaz. Y aquí, ¿cuál es la pregunta de fondo que tenemos que analizar? La pregunta ¿es posible utilizar vía traslado, ¿no es cierto?, las declaraciones de los aspirantes a colaborador eficaz en un proceso conexo o derivado? O sea, yo puedo coger la declaración de un colaborador eficaz y trasladarla a otra investigación, a otro proceso. Ese es el tema de la prueba trasladada realmente. Y vamos a ver aquí. Bueno, lo primero que tenemos que mirar es qué nos dice nuestro Código Procesal Penal sobre este punto. Y veamos aquí. Vamos a encontrar 2 artículos importantes. Bueno, uno muy importante, que es el 481A. Para empezar, el 481 a secas nos habla del mérito de la información y del obtenido cuando se rechaza el acuerdo. Y esto es aquí importante también que lo precisemos. ¿Por qué? Porque a veces se ha escuchado mucho, ¿no?, que cuando se cae el acuerdo de colaboración eficaz, uy, entonces ya nada sirve, ya se cayó la investigación, se cayó todo, ya no se puede hacer nada ahí. Y vamos a ver qué dice el 481. Dice, si el acuerdo de colaboración y beneficios es denegado por el fiscal o desaprobado por el juez, las diversas declaraciones formuladas por el colaborador se tendrán como inexistentes y no podrán ser utilizadas en su contra. Segundo punto. En ese mismo supuesto, las declaraciones prestadas por otras personas durante la fase de corroboración, así como la prueba documental, los informes o dictámenes periciales y las diligencias objetivas e irreproducibles, mantendrán su validez y podrán ser valoradas en otros procesos conforme a su propio mérito. Ojo, y hasta podrán ser valoradas en otros procesos conforme a su propio mérito, ¿sí? Y a lo dispuesto en el artículo 158, ¿no? Rige en todo caso lo establecido en el 159. Y miren, ya acercándonos más al tema de la prueba trasladada, lo que dice el 481A. Dice, los elementos de convicción recabados en las diligencias de corroboración de la declaración del colaborador, ¿no es cierto?, podrán ser empleados para requerir medidas limitativas de derechos o medidas coercitivas, por ejemplo, la prisión preventiva, ¿no es cierto?, en los procesos derivados o conexos al proceso especial de colaboración eficaz. Introduce el tema, nos da el chance de poder trasladar. ¿Qué más? La declaración del colaborador también podrá ser empleada para dichos efectos, en cuyo caso se deberá cautelar su identidad. Claro, porque lo cierto es que podemos trasladar, pero lo que no podemos hacer es romper esta reserva que es indispensable. Entonces hay que salvaguardar que la información utilizada no permita la identificación del colaborador, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque, bueno, claro, eso es fundamental, es una de las premisas de la esencia del acuerdo de colaboración, ¿no es cierto? Ahora, en estos casos, deberá acompañarse de otros elementos de convicción rigiendo el numeral 2 del artículo 158. ¿Qué cosa dice? Habla de la valoración. Y dice en el 2, en los supuestos de testigos de referencia, declaración de arrepentidos o colaboradores, ¿no es cierto?, y situaciones análogas, solo con otras pruebas que corroboren sus testimonios se podrá imponer al imputado una medida coercitiva o dictar en su contra sentencia condenatoria. Este es el marco que nos da el Código Procesal Penal. Pero esto es complementado de alguna manera cuando hablamos de la Ley 30.077, que ya introduce expresamente el concepto de prueba trasladada. ¿Y qué dice esta ley? Que es la Ley de Crimen Organizado, ¿no? Fíjense, aquí lo que dice es, en los casos de delitos cometidos a través de una organización criminal, las pruebas admitidas y actuadas a nivel judicial
pueden ser utilizadas o valoradas en otro proceso penal, siempre que su actuación sea de imposible consecución o de difícil reproducción debido al riesgo de pérdida de la fuente de prueba o de amenaza para un órgano de prueba, ¿no? Y miren lo que dice aquí. Ojo, siempre dejando a salvo el derecho de oponerse de la otra parte, ¿no? En los casos en que no se presenten tales circunstancias, ¿sí?, puede utilizarse los dictámenes periciales oficiales, informes y prueba documental admitida o incorporada en otro proceso judicial, dejando a salvo el derecho a la oposición de la prueba trasladada. Lógico, pues es que eso no lo podemos saltar. Tenemos que dejar a salvo el derecho a la oposición, la cual se resuelve en la sentencia. ¿Estamos? Ahora, así sigue regulando el tema, nos habla de la sentencia firme, ¿no es cierto? Y nos dice en el numeral 4, para estos efectos debe tenerse en consideración los siguientes criterios. Vamos a ver, ¿cuáles son los criterios para poder operar el tema de la prueba trasladada? Bueno, el valor probatorio de la prueba trasladada está sujeto a la evaluación que el órgano judicial realice de todas las pruebas actuadas durante el proceso en que se ha incorporado, respetando las reglas de la sana crítica, la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos, que es la regla para la valoración de la prueba. La prueba trasladada debe ser incorporada válidamente al proceso, debiendo respetarse las garantías procesales, ¿no? Esto es la ley 30.077. Pero hay una norma más que tenemos que conocer antes de entrar a la polémica sobre este asunto, que es el decreto supremo que aprobó el reglamento del decreto legislativo 1301, que justamente fue el decreto legislativo que modificó el Código Procesal Penal para dotar de eficacia al proceso especial por colaboración eficaz. O sea, es específico, ¿sí? Este decreto supremo del 2017, que se publicó el 30 de marzo del 2017, ¿qué dice? Dice en el título cuarto, cuando habla de la eficacia de las diligencias de corroboración y su incorporación en otros procesos, esto. Aquí ya nos va a decir cómo incorporo esa prueba trasladada. ¿Cómo hago para meterla? Porque claro, uno dice hay que incorporarla, pero la pregunta es ¿cómo? ¿Cuáles son los requisitos formales? Bueno, aquí está. Miren, en el artículo 45, miren lo que nos dice. Incorporación de los elementos de convicción del proceso por colaboración eficaz a los procesos conexos o derivados. Dice, en los casos de procesos derivados o conexos, el fiscal decidirá si incorpora o no como prueba trasladada los elementos de convicción recogidos en las diligencias de corroboración. Para dichos efectos, emitirá una disposición motivada. Tiene que emitir una disposición. ¿Qué va a contener esa disposición? El listado de diligencias que se incorporarán, el número del proceso por colaboración eficaz y la motivación de la pertinencia del traslado. ¿Estamos? El traslado implica que actuaciones en original del proceso por colaboración eficaz se incorporen físicamente como prueba documental, ¿estamos?, a los procesos derivados o conexos. Y nos habla también del testimonio del colaborador en juicio, ¿no? Y dice que el fiscal podrá incorporar a los procesos derivados o conexos la declaración del colaborador eficaz como testigo cuando corresponda, ya sea como prueba anticipada o plenaria. Si el colaborador cuenta con la medida de protección de reserva de identidad, ya sabemos, se tiene que proteger. Entonces, ¿qué se hace ahí? Bueno, se utiliza distorsionadores de voz, videoconferencia, todos los mecanismos que la norma establece, ¿no? Ahora, fíjense, lo que nos dice es que cuando se trata de incorporar a un proceso, hay un acuerdo supremo, un acuerdo plenario más adelante que vamos a conversar también, que acá dice que el 45 se está refiriendo a casos de colaboración ya terminados, procesos de colaboración terminados, concluidos. ¿Ahí qué tiene que hacer el fiscal? Bueno, tiene que emitir una disposición motivada. ¿Estamos? Primera regla. ¿Y qué pasa cuando lo que quiero no es incorporar la prueba trasladada únicamente al proceso, a la investigación, al fondo, sino para pedir una medida restrictiva de derechos? Ah, bueno, ahí, dice la norma, cambia la cosa, ¿no? Ahí está. ¿Qué ocurre a nivel de medidas cautelares? Como por ejemplo, la prisión preventiva podría ser. ¿Ahí cómo se hace? ¿También puedo trasladar la prueba? ¿Cómo es ahí? Bueno, ahí está el artículo 48 de este decreto supremo. ¿Qué nos dice? Uso de los elementos de convicción para requerir medidas limitativas de derechos y medidas de coerción.
Los elementos de convicción recogidos como consecuencia de las diligencias de corroboración de la información proporcionada por el colaborador podrán ser utilizadas en los procesos derivados y conexos al proceso de colaboración eficaz para requerir medidas limitativas de derechos o medidas de coerción. O sea, sí se puede hacer, ¿no es cierto? En cuyo caso, y miren aquí el tema, la diferencia, deberán ser incorporadas a la carpeta fiscal del proceso común o especial. También podrá emplearse la declaración del colaborador, fíjense, conjuntamente con los elementos de convicción descritos en el numeral anterior. Y acá viene el tema. Para ello, se incorporará a la carpeta fiscal del proceso común o especial la transcripción de las partes pertinentes de la misma. La transcripción de la declaración del colaborador solo estará suscrita por el fiscal. ¿Qué significa? Cuando se trate de pedir medidas limitativas de derecho o medidas de coerción, ya no se exige que se haga una disposición motivada, ¿no es cierto? Lo único que se exige es que el fiscal transcriba las partes de la declaración del colaborador que él considera relevantes y luego los introduzca a la investigación. Así de simple. Son dos fórmulas distintas, ¿no es cierto? Es decir, en estos casos, se nos va. En estos casos, mucho ojo, mucho ojo, ¿no es cierto? La incorporación es directa, ¿no es cierto? Es directa, se hace inmediatamente, directa. No hace falta una disposición fiscal que motive por qué, que diga el por qué de la incorporación como prueba trasladada, a diferencia del artículo 45, ¿cierto? El acta de declaración del aspirante a colaborador, porque realmente es un aspirante a colaborador, se va a trasladar como documental, como prueba documental, como documental pública, es decir, como un medio de investigación documentado. Eso es lo que dice el decreto supremo. Ahora, esto igual nos generaba algunas dudas, ¿no? Porque se generaba la discusión, y de hecho el doctor César San Martín también estuvo aquí mismo, ¿no es cierto?, hablando del tema de la prueba trasladada, ¿no? Y claro, genera una serie de polémicas, porque hay pues algunos principios que uno se pregunta, ¿no? Pero ¿y cómo es la contradicción en esos casos? ¿No es cierto? ¿Cómo contradigo yo si al final me están trayendo la transcripción de la declaración? ¿Qué pasa si el fiscal solamente me pone la parte que le interesa? ¿Cómo? El imputado, el investigado puede pedir la copia entera, puede pedir leer la declaración, puede pedir que se agreguen más partes de la transcripción. ¿Cómo se haría ahí? Sobre todo cuando es una medida restrictiva de derechos, ¿no es cierto? Limitativa de derechos. Y bueno, sobre eso, felizmente, luego además de la conferencia del doctor San Martín, ¿no es cierto?, ha salido este recurso de casación. Este recurso de casación, ¿sí? Bueno, aquí simplemente les tenía un cuadro para poder distinguir del proceso de colaboración eficaz, que es el artículo 45, que fíjense, aquí se exige la disposición motivada, y en cambio, en el caso de las medidas limitativas de derechos, que es el artículo 48, no, porque es la transcripción de la parte pertinente. Aquí se exige disposición motivada, allá es la transcripción de la parte pertinente, sobre todo cuando hablamos de prisión preventiva. Y justamente con ocasión de eso, con ocasión de este recurso de casación que se presentó en la Corte Suprema, acá está, ¿sí? Donde, que ha sido reciencito, es del 14 de junio del 2019, estamos. Que justamente el ponente es el doctor San Martín, que además él explicó magníficamente el tema también de la prueba trasladada, ¿no? Con ocasión de la prisión preventiva, medida limitativa de derecho, medida de coerción, ¿no?, de Edwin Oviedo Pichotito, estableció ya una serie de criterios. Y vamos a ver cuáles son esos criterios. Bueno, para empezar, dijo en el fundamento, uy, esto se va, en el fundamento octavo, ¿sí?, de esta jurisprudencia, ¿qué dijo? Que lo que se traslada, estamos hablando, ojo, de un pedido de prisión preventiva, ¿no es cierto?, es el acta de declaración del aspirante a colaborador como documental pública, claro, lo que dice la norma, o medio de investigación documentado. En estos casos, precisa entonces la Corte Suprema, el fiscal, el Ministerio Público, de alguna manera se convierte en una especie de otorgante de fe pública. O sea, si el Ministerio Público transcribe, entonces se entiende que el Ministerio Público es el que está diciendo, sí, pues, esto es así. Es como el notario, ¿no es cierto?, el que da la fe pública y dice, esto es así, y da fe de que eso es así, ¿no es cierto? En estos momentos de la etapa de investigación preparatoria, ¿sí?, solo se adjunta,
dice la jurisprudencia, ¿no? Desde el proceso por colaboración eficaz en trámite, ¿cierto? Copia de esa transcripción, copia de la misma para su apreciación directa por el juez de investigación preparatoria, que es el que tiene que evaluar, controlar, ¿cierto? En punto a decidir la estimación o desestimación del requerimiento de prisión preventiva. O sea, lo incorporan para que él pueda decidir si es que procede o no procede la prisión preventiva. Y dice la Corte Suprema que así tiene que interpretarse esta habilitación legal, que es el fiscal el que tiene, de alguna manera, esta fe pública que dar respecto de esta transcripción, ¿no es cierto? Y así tiene que interpretarse lo que establece el reglamento, como acto, o mejor dicho, medio de investigación que se traslada al proceso penal declarativo de condena, que es el proceso de colaboración. Estamos. Por tanto, primera conclusión a la que podemos arribar. Es plenamente legal la utilización vía traslado de las declaraciones de los aspirantes a colaboradores eficaces. Plenamente. No hay ningún inconveniente para poder hacerlo. Segunda cosa, el modo de hacerlo es mediante la incorporación a la causa de copia auténtica de la declaración procedente de otro proceso jurisdiccional. Claro, ¿quién es el que da la fe pública sobre eso? Como habíamos visto, el fiscal, ¿cierto? Y en esa línea, la Corte Suprema nos hace 3 precisiones. Se va hasta el final. Hasta. Le he contagiado mi hiperactividad al aparato. Ahí está, ¿no? Sí. Hace 3 precisiones adicionales, ¿no? Porque dice, ok, esto se puede, no hay lugar a duda, esto se puede hacer, pero cuidado, vamos a ir sobre estas 3 cositas que yo sé, dice la Corte Suprema, que todo el mundo está comentando y que mejor de una vez aclaramos, tomamos posición. ¿Y qué dice ahí? Primera precisión. Ahí está. Primera cosa, como lo habíamos visto, corresponde al fiscal definir lo que debe transcribirse del testimonio del colaborador, lo pertinente y útil. El fiscal escoge, ¿no es cierto? Claro, él dice, esto me conviene, esto lo pongo, esto también lo pongo. Pero, claro, nosotros nos preguntábamos, ¿pero y qué pasa si el fiscal no pone todo lo que realmente es relevante? Si solamente pone lo que le conviene y no lo que debería poner conforme a la legalidad. Ningún problema, dice la Corte Suprema. Porque en esos casos, ojo, el fiscal selecciona, pero es el juez de la investigación preparatoria quien controla lo estimado por el fiscal. De manera tal que de oficio o a pedido de parte, el juez puede solicitar la declaración completa del aspirante a colaborador para revisar si se adjuntó todo lo relevante para resolver la prisión preventiva. ¿Y qué pasa si el juez dice, oye, a mí me parece, no has adjuntado todo lo relevante? Has adjuntado la parte que te sirve, pero no todo lo relevante para que yo pueda resolver la prisión preventiva. Ningún inconveniente. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que tendría que ocurrir? El juez le dice al fiscal, transcribe estas partes que faltaron e incorpora. Y soluciona el problema. Ahora, claro, todo esto siempre respetándose la reserva de la identidad del aspirante colaborador, ¿no? Por eso es el juez quien en acto reservado examina el testimonio íntegro y, de ser el caso, incorpora las piezas o las partes del testimonio relevantes para el caso, o todo el testimonio, si considera que casi la totalidad es relevante, ¿no? Por último, primera cosa que hay que tomar en cuenta. Por ello, de oficio o a pedido de parte, el juez de la investigación preparatoria puede solicitar la declaración completa, ¿no es cierto? Y ojo, siempre en la línea de lo que dice el artículo 17 también, ¿no? Vinculado al requerimiento de medidas limitativas de derechos en la fase de corroboración, ¿no? Miren lo que dice. Si el juez penal competente, a efectos de resolver el requerimiento, requiere visualizar la declaración completa del colaborador, podrá requerirle al fiscal, quien la exhibirá. Porque la tiene que exhibir. Esto, como les decía, siempre en el marco de la reserva también, porque recordemos también que el artículo 17 nos dice que el juez penal competente debe preservar bajo responsabilidad la reserva de identidad del colaborador. Y el artículo 2, también, de esa misma norma, de ese mismo reglamento, dice que para la aplicación de la presente norma, o sea, el reglamento, cuando se habla de reserva, debe entenderse que el proceso especial de colaboración eficaz solo es de conocimiento del fiscal, el colaborador y su defensor, el agraviado en su oportunidad y del juez en los requerimientos formulados, ¿no es cierto? Entonces, eso siempre hay que respetarlo, no lo podemos saltar. ¿Qué más dice la Corte Suprema? Segunda cosa, segunda precisión, dice la Corte Suprema que hay que hacer en torno a esto.
la exigencia de que no se adjunte el íntegro del testimonio del colaborador o del aspirante a colaboración no vulnera el derecho a la prueba. Se discutía mucho que esto vulneraba el derecho a la prueba, que esto no podía ser. Bueno, ¿qué dice la Corte Suprema? Si lo esencial es la pertinencia y la utilidad de la misma, y solo se trata de un acto de investigación que a los efectos de la sentencia no puede ser utilizado a menos que se recurra a la anticipación de prueba, ¿cierto? Entonces, la regla es que el aspirante a colaborador declare en el juicio oral y solo así se puede utilizar su testimonio en la sentencia. Con esto, dice la Corte Suprema, no se afecta el derecho a la prueba. Y fíjense, el artículo 46, claro, nos habla del testimonio y ¿qué dice? El fiscal podrá incorporar a los procesos derivados o conexos con la declaración del colaborador eficaz como testigo cuando corresponda, ya sea como prueba anticipada o plenario, que es el artículo que habíamos leído antes, ¿no es cierto? Y el colaborador cuenta con la medida de protección de reserva de su identidad, debiendo recurrirse a mecanismos como la videoconferencia, la distorsión de voz y otros, etcétera, ¿cierto? ¿Y qué es lo último que dice la Corte Suprema? Y por si acaso, no se me vayan a perder, no nos vayan a criticar, dice. Acá tampoco se vulnera el derecho a la contradicción. ¿Por qué? Dice, pregunta, dice la Corte Suprema. ¿Puede decirse que la declaración del aspirante a colaborador eficaz carece de eficacia procesal para su valoración por el juez de la investigación preparatoria por no estar sujeta al principio de posibilidad de contradicción? No, dice la Corte Suprema. ¿Y por qué no? Dicen, bueno, porque es una limitación objetiva y razonable que se atiende, ¿no es cierto? Es una limitación al derecho a al principio de contradicción objetiva. ¿Por qué? Por la naturaleza del proceso por colaboración eficaz. Y porque, además, solo se limita a la fase de investigación preparatoria. ¿Estamos? Entonces, no hay inconveniente. Por eso, durante el trámite del proceso de colaboración, o sea, en la etapa de investigación preparatoria, no se puede negar al imputado su derecho a solicitar la testimonial o declaración del aspirante a colaborador eficaz y poder interrogarlo. Esto es lo que dice la Corte Suprema. Estamos, bueno, el tema está ahí puesto, ¿no es cierto? Ya estamos ahí con el tiempo, el tema está ahí puesto, ¿no es cierto? Tiene muchas premisas, que de todas maneras hay algunas cositas que por ahí surgen, que quedan en vacíos, que imagino que quienes me suceden van a comentar, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que yo creo que se ha fijado ya criterios claros de interpretación, sobre todo estas normas que vienen un poco dispersas. Está el reglamento, está la ley de crimen organizado, está el Código Procesal Penal, y que definitivamente suman y contribuyen sobre todo en la lucha de la criminalidad organizada, que es un fenómeno que lamentablemente viene en crecimiento para mal en nuestro país, ¿no es cierto?, y en el mundo entero, y que pues requiere un trabajo conjunto de todos los operadores. Espero pues no haberlos aburrido y les agradezco muchísimo la atención.